18, con una temperatura de 16 grados y una humedad del 68%. Un día muy lindo, tuvimos una semana, la verdad que una gloria esa lluvia que hubo el jueves. Nos vino bárbaro, en casa llovieron 11, enfrente llovieron 22, así que es una regadita que vino fantástico en esta época. Se chupa cualquier cantidad todo el agua y la verdad que estaba haciendo nuevamente falta, ¿no? Así que todo lo que está tirando la naturaleza está trabajando mucho por todos nosotros. Y nosotros atendemos a la naturaleza para poder producir más, ¿no? Es una combinación bastante linda que hacemos. Así que nada, contento, con ganas de encontrarme con ustedes, como siempre. Hoy estoy haciendo el programa desde Buenos Aires, de Capital Federal. Tuve un evento familiar lindísimo y bueno, y entonces vine para acá. Esta noche hay un casamiento de una niña compañera de los chicos de colegio del jardín, ¿no? Y me parece bastante impresionante que hoy se está casando. Ha pasado el tiempo. Y bueno, entonces nos vamos a encontrar también con todos los amigos de toda esa camada, de toda esa época. De toda esa época de preguntas, ¿no? Como padres, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Las salidas, los acompañamientos, ¿no? Todas esas cosas que van pasando en el crecimiento de los chicos, ¿no? Con aciertos y errores, obviamente, siempre pasan esas cosas, pero porque además uno cree en aquellos tiempos. Yo me acuerdo cuando tenía 30 y pico de años, que me creía enorme y creía saberlo todo. Y después va pasando el tiempo y hay cosas que uno va diciendo, pucha, tenía que haber hecho de esta manera, de aquella otra, ¿no? Es lo humano. El tema es tratar de no tener la soberbia de creer que todo uno lo sabe todo. Y poder empezar a evaluar y poder empezar a pensar en cosas que nos hagan bien a toda una comunidad, ¿no? La verdad que somos un país muy lindo, inmensamente rico, y me da la sensación que estamos pasando por un tiempo un tanto difícil, ¿no? De mucha confusión, con muchas mañas que están instaladas y arraigadas desde hace muchísimos años, y que creo que hay que empezar a estudiarlas, ¿no? Es muy común en nuestro desarrollo pensar que todo lo atamos con alambre, ¿no? Es esa creencia argentina, que todo lo atamos así nomás, con una soga, un alambre. Tenemos mucha imaginación y mucha capacidad, pero a veces el alambre no es lo mejor para atar las cosas, ¿no? Es mejor arreglarlo de fondo y que las cosas funcionen como deben funcionar. Esta semana hubo justamente, hablando de esto de atar con alambre, van saliendo temas que la verdad que no tenía ni pensado hablar. Pero en uno de los artículos que estuve leyendo sobre el Ara San Juan, este submarino que quedó en el fondo del mar con 44 héroes, habían dicho que en algún momento se hicieron unas reparaciones y que estaba uno de los oficiales que le hicieron, habían hecho un reportaje, dijeron que bueno, que todo se ataba con alambre y que bueno, que parte de esa costumbre que a veces tenemos, ¿no? De que salimos a tratar la urgencia o la emergencia con lo que se tiene, ¿no? Y entonces a veces uno pretende grandes responsabilidades y en realidad no hay manera de poder hacerlo de otra forma, ¿no? Cuando la urgencia o la emergencia es tal y se sale como se puede y hacemos esas cosas sin ningún tipo de reservas, ¿no? Sin ningún tipo de prevención, y vamos así a los ponchazos por la vida tratando de ver de qué manera improvisamos algo que salga de manera superadora, ¿no? Hemos hablado muchas veces el tema de la reserva, ¿no? Cuando uno tiene algún tiempo para poder pensar y poder programar las cosas, generalmente salen bien, ¿no? Es lo que se hace
en el mundo en general. El mundo desarrollado es como que se programa con las cosas. Muchas veces nosotros nos burlamos de toda esa cosa tan protocolar, tan preparada, ¿no? Uy, no, pero nosotros lo hacemos más fácil, es una pavada. Sí, puede ser, pero después las consecuencias las pagamos, ¿no? Así que es interesante tratar de reflexionar y tratar de pensar, bueno, cómo podemos empezar a armar definitivamente un camino de crecimiento, ¿no? La verdad que las vidas de cada uno de nosotros van pasando y lo que es lindo cuando va llegando un tiempo es empezar a poder proyectar cosas que sean positivas para un futuro, ¿no? Más allá de lo personal, hay que correrse lo personal. Así que bueno, les paso los teléfonos el teléfono de mensajes, que es un teléfono mío, porque los otros evidentemente no los voy a poder, no los voy a poder atender. Es el 2494-475608. Allí pueden mandar mensajes o WhatsApp. Después, bueno, para escuchar este programa por internet es www.ayacucho2000.com.ar. Allí cliquean FM88 y en una serie de dibujitos que aparece después al aire. Y bueno, y aparece esta querida radio. Y para escuchar este programa de manera diferida es a través de Manos a la Obra en Facebook. Y allí también están prácticamente todos los programas. Así que bueno, con ganas de pensar un poco con ustedes, de ver de qué manera encontramos solución, de qué manera pienso durante la semana, ¿no? Cómo poder encarar ciertos temas sin herir susceptibilidades, sin tomar un partido político, sí tomando política, ¿no? Pero porque la participación política es fundamental. Convivimos, los humanos estamos conviviendo y eso ya es política. El tema es cómo hacemos para que esa política sea para la superación de todos nosotros. Si hay un grupo que trabaja y otro grupo que le saca al que trabaja, estamos en un problema, porque el que trabaja nunca va a ser suficiente y el que le saca tampoco lo va a valorar. Entonces estamos en un grave problema. Yo creo que hay que ver de qué manera todos empezamos a aportar a un sistema donde podamos empezar a crecer. Pero para eso tenemos que armonizar nuestra comunidad. Esta semana, como siempre, hemos visto ciertas situaciones en las que no respetamos principios humanos como la verdad, el esfuerzo, la generosidad, que son los principios, es simplemente un principio de educación, ¿no? Y en esta cuestión del enfrentamiento y del negocio de la política partidaria o el negocio de la ignorancia y de la tajada del débil, van pasando cosas que se siguen sosteniendo sobre la barbarie, ¿no? A mí me llamó mucho la atención de este enfrentamiento que se produjo esta semana en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con la creación en el Consejo Deliberante de la Universidad para Maestros. Una universidad para maestros que bueno, ¿no? Que normalmente hay institutos y estas cosas que aparentemente están funcionando, pero bueno, no logramos darle la importancia necesaria o no tenemos los resultados deseados. Y bueno, hay una intención de hacer una universidad para maestros con una serie de exigencias, sí, con un nivel de capacidad que van a tratar nada menos que a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos que van a necesitar de todo el alimento de todo el alimento mental, para poder desarrollarse en una construcción de futuro. Esa sociedad toda, que somos miles, ¿no? Millones de personas que
que van naciendo y que se van necesitando, así como el alimento orgánico, estamos necesitando también el alimento intelectual. Y es ese equipo que tenemos que hacer como sociedad. Saquemos de lado lo que es la idea del partido político, ¿no? Interesémonos solamente, veamos el barrio, veamos el pueblo, veamos el país y veamos la familia. Entonces, ¿cómo sin ser lastre de todo el resto podemos empezar a ayudar y podemos empezar a recibir ayuda realmente valedera, ¿no? ¿Qué mejor ayuda puedo recibir si no son los elementos para poder avanzar en la vida? Yo creo que esa es la mejor arma que puedo tener para poder enfrentar las cosas que van pasando, ¿no? O sea, estar preparados para los desafíos que la naturaleza nos da, porque es natural que haya desafíos, hay inclemencias climáticas, hay decisiones muchas veces difíciles, y hay que estar preparado para poder enfrentar esos momentos. Y la manera de estar preparados es justamente con educación, porque esa educación es la experiencia de nuestros ancestros de situaciones vividas. ¿Cómo puedo yo encarar tal o cual cosa que me sucedan a partir de cosas vividas? Por eso la importancia, por ejemplo, de la historia. La historia no es para maltratar a la gente con cifras, o a los chicos con cifras y con anécdotas que por ahí a quién le importa la Edad Media. No, es muy importante porque a partir de eso uno va viendo cómo ha ido cambiando el mundo, cómo cuando llegaron épocas de excesos empezó a ir para el otro lado. Entonces, cómo tratar en ese caso de buscar un punto intermedio para que el conflicto no llegue. Porque el problema es cuando uno llega, vieron que muchas veces se habla de la vida que es un péndulo, ¿no? Entonces se va todo para la izquierda, todo para la derecha. Y entonces se crean situaciones que son abusivas. O sea, lo que tenemos que tratar de ver siempre es buscar en un lugar de equilibrio, no de una punta y no de la otra, porque generalmente se producen excesos. Entonces, habrá mucha razón desde un lado, pero si uno ve el circuito completo, se va dando cuenta de que hay partes que están faltando. Y esas partes que faltan son las que hacen la diferencia. Entonces, tenemos que pensar en el todo. Ejemplo, todos queremos vivir mejor, eso es una cosa, es un sistema lógico. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos la fantasía de que el otro tiene de más, que no le cuesta, y entonces se lo sacamos. En la jerga popular, muchas veces aparecen ciertos excesos de mucha gente que, por ejemplo, trafica con drogas, entonces tiene un ingreso descomunal y no justifica la manera de hacer el gasto, ¿no? Entonces sale tipo nuevo rico a despilfarrar y a mostrar su poderío. O en el caso del ingreso por corrupción también, ¿no? Es esa forma grosera de gastar plata que obviamente no costó, porque la ganó, o la tiene, no la ganó, mejor dicho, la tiene por haber delinquido. Entonces el que delinque, le importa un cuerno gastarla. Si total, no la hizo, no sabe lo que es trabajar para ganar esa plata. Entonces, desde otro lugar de la necesidad, muchas veces se ve eso como gente que tiene mucha plata y que es dirigente. Y no son dirigentes, son corruptos. Entonces, fíjense la diferencia entre la persona que trabaja y gana y genera y el que es corrupto y despilfarra. Entonces, se crean confusiones, se crean opiniones, se crean angustias,
Uno por ahí a veces con toda la emergencia no tiene tiempo de analizar tanta cosa. Entonces simplemente hacemos un resumen y decimos, el que tiene plata es un desgraciado. Ahora bien, cuando sale ese razonamiento, ¿dónde ponemos a un emprendedor que busca superar las necesidades de una comunidad? ¿O pensamos que las cosas, las necesidades de una comunidad y la evolución económica de un país aparecen por generación espontánea o porque uno es bueno o no es bueno, o porque se lo merece? ¿Dónde están los actos de cada uno de nosotros para lograr las metas que estamos buscando? Yendo a lo que es un trámite o una evolución familiar. Una familia tiene sus hijos y en la medida que los vaya preparando para que se esfuercen en el estudio y traten de ser buenos alumnos, pero no por el hecho solamente de la nota, sino para poder enfrentar dificultades de la vida, ese chico va a estar más preparado, ese chico que ha recibido también un afecto va a estar más predispuesto a recibir algún conocimiento, porque va a estar más atento a cosas de la vida que le llamen la atención. El chico que no tiene los afectos necesarios, que no crece en libertad, como lo hemos dicho en tantas oportunidades, no tiene posibilidades de pensar porque está a la defensiva, ¿no? Hablábamos la vez pasada que los animales lo mismo, cuando reciben el afecto, el animal es bien frontal y cuando uno los maltrata, el animal trata de protegerse y se escapa y se va. Pero ese ser vivo no puede evolucionar, no puede tratar de ver, de conocer más cosas que le resulten de su interés o que le agraden, ¿no? Entonces, fíjense cómo todo va siendo consecuencia de nuestros actos. Y le decía que en esta votación de esta universidad de la ciudad de Buenos Aires, hubo manifestaciones de maestros a los golpes, agrediendo y mostrando de que no querían que esto suceda. Entonces, ¿cuál es la preocupación de un sector importante de los maestros argentinos? Es tratar de mantener el dominio de una comunidad que no educan. O sea, aparece siempre una discusión entre que los maestros son buenos y son malos, ¿no? Entonces, a ver, ¿de qué lado me pongo? ¿Me pongo de algún lado? ¿O estamos necesitando de maestros, de ingenieros, de productores, de comerciantes, de religiosos, de personas, de padres, de madres de bien, que aporten cosas que sean superadoras? Si tenemos una actividad y un acto reiterado que da malos resultados, que no logramos los resultados deseados, ¿podremos seguir insistiendo para que esto cambie? Desde el mismo acto, desde el mismo lugar. Hago huelga, perfecto, tengo derecho a huelga, perfecto. ¿Logro algo? No. ¿Hace cuánto? 10 años, 15 años, que no cumplimos con los días mínimos de clase. Perfecto. ¿Cuál es la consecuencia? Un país con una capacidad o un análisis de lo que son los resultados del estudio que son magros, que son, dentro de las estadísticas del mundo, somos un país muy atrasado. La educación y la preparación, ¿para qué sirve? Para desarrollar un país. ¿Eso lo estamos teniendo? No. Entonces, ¿podemos reducir a que el maestro es bueno o el maestro es malo? ¿O vamos a empezar a pensar qué estamos haciendo con nuestros alumnos?
Esta semana estuve el día martes, justo el día de huelga, de paro, estuve en el colegio, en la escuela 4, de la tarde, ¿no? Ahí enfrente a la Plaza Colón, donde funciona durante la mañana la escuela 7. Y había chicos y había un montón de maestros, pero había otros profesores que no estuvieron, o directivos. Y hablábamos justamente de este tema, ¿no? Cómo se sentían los chicos con esto de las huelgas. Entonces, bueno, no, pero no estamos del todo atendidos, no nos gusta. Y sí, imagínense, los chicos van a tratar de aprender con todo. Ayer hablaba con Mauricio de esto, ¿no? Con Mauricio García. Que los chicos, si normalmente uno le dice, recuerdo de mi infancia, ¿no? Bueno, el profesor faltó, o está enfermo, o de pronto, no sé, pueden irse una hora antes porque, no sé, hubo no sé qué situación. O, no sé, hay desinfección de la escuela, me acuerdo de esas cosas que a veces pasaban. Y entonces, bueno, no había clases. Entonces uno se ponía contento. Y sí, yo qué sé, es así. Justamente uno es un adolescente. Ahora, el problema no son los adolescentes, el problema somos nosotros, que tenemos que marcar un ritmo. ¿Y cómo vamos a marcar un ritmo de ciudadanos de primera el día de mañana si no están cumpliendo con las semanas de clase? Todas las semanas estamos teniendo paros. Entonces, ¿vamos a seguir discutiendo esto o vamos a empezar a hablar de que estamos teniendo tres maestros por uno que estamos necesitando realmente o por uno que es efectivo realmente, que da clases, que los otros están con licencias? ¿De eso tampoco vamos a hablar? ¿No vamos a hablar de lo que nos cuestan estas cosas? Entonces, no es que el Estado es un ente bobo que saca plata de Bolivia o de Canadá. Todos los argentinos producimos y aportamos a un sistema donde después el Estado se hace cargo de ciertas cosas. La escuela queremos que sea gratuita, que pocos países en el mundo la tienen. Bueno, fantástico, que no es gratuita, no es gratis. La pagamos con impuestos, entendámoslo a eso. Cuanto más impuestos pagamos, menos utilidad tiene el que está emprendiendo cosas. O lo pagamos también con inflación, lo pagamos con distintas maneras. La cuenta es muy sencilla, uno tiene un peso y es un peso, no son dos. No hay manera de que eso se multiplique a dos, a no ser que uno genere más. Entonces, vamos permitiendo cosas que después nos hacen daño. Entonces, a ver si tengo o no tengo razón. Y nos llevamos a la discusión. Entonces, este hombre que está en contra de los maestros, entonces llegamos a conclusiones que no son verdaderas. ¿Se da cuenta cómo se van enganchando con la poca cordialidad la cosa de todos los días? ¿Cómo hacemos para poder empezar a pensar realmente de manera objetiva? Porque del tema de educación, más allá de querer colaborar de buena onda como ciudadano, no es mi especialidad. Yo trabajo como productor, ustedes lo saben. Entonces yo puedo llenar la heladera y pagar fortunas de impuestos para que todo esto funcione. Ahora, ¿cuál es la gracia de pagar el 60% de mis ingresos a un Estado que no logra controlar la situación? Entonces, ¿podemos hablar de partido político? ¿O vamos a empezar a ver la necesidad de ponernos de acuerdo para ver cómo podemos llevar adelante esta situación? Obviamente que todos quieren tener más plata, y sí, ¿quién diría que no? Pero ¿estamos produciendo para generar esa plata? Ayer Mauricio también me decía, yo soy locutor con mi título que lo saqué del ISER, y bueno, y estoy haciendo radio todo el día y que después al fin de semana me voy a tratar de hacer de locutor a distintos lados y la plata no me alcanza. Y sí, ese es el riesgo que tenemos todos los privados.
Acá en la ciudad de Buenos Aires me ha tocado 1000 veces encontrarme arquitectos, médicos, manejando un taxi. Y sí, y si no tenemos recursos, y bueno, yo qué sé, no me pude especializar en lo mío, y entonces hago lo que puedo. Tengo que mantener la olla, como quien dice, ¿no? Entonces, cada uno va haciendo lo que pueda. Entonces, fíjense qué importante la idea de la reserva, esto que hablamos siempre, para poder estar relajado, poder ser creativo, ese médico, ese arquitecto, poder desarrollar todas sus capacidades y conseguir un buen trabajo. Ahora, muchas veces, ahora me estoy acordando de un médico, vi un programa el otro día, donde en San Luis había médicos que habían conseguido, pero que eran venezolanos. Fíjense qué interesante, ¿no? De pronto vienen personas de otras partes del mundo a cubrir aquellos puestos que nosotros no queremos cubrir. Entonces después nos quejamos de que no tenemos un porvenir. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? O sea, si soy médico, a mí me encantaría ser Favaloro, por su fama, por su fortuna. Sí, me hubiera encantado, pero no todo el mundo es Favaloro. Hay otro que tendrá que ser taxista. Y sí, yo qué sé. Quiero ser emprendedor. Sí, ya sé, me encanta ser, me gustaría tener mucho más producción y me gustaría, sí, pero bueno, es lo que puedo hacer dentro de lo que es la complicación de todos los días que debemos enfrentar cada uno de los que vamos emprendiendo distintas actividades. Entonces, ¿cómo puedo pretender de que un Estado me dé las garantías de todo? Si venimos desde el mantenimiento del Estado está hecho por privados. Entonces vean cómo resulta importante el equilibrio en toda la comunidad. Y en el medio están las discusiones. Y en la discusión el que veo que va ganando siempre son los líderes políticos, que llegan pobres y salen ricos. Entonces, si fuera trabajando me parece fantástico. Si lo tenemos, yo qué sé, Mario Bertoli, por un ejemplo de nuestro querido pueblo, una persona que llegó muy necesitada a la Argentina y que ha logrado un buen pasar y pudo educar a sus hijos y ha hecho un capital y ha sido una persona que se ha realizado con una gran felicidad desde el afecto, desde su trabajo profesional, desde todos los ángulos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Bueno, hagámoslo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer si todo el mundo quiere sacarle al otro? Le queremos robar a Mario Bertoli. Y si le queremos robar a Mario Bertoli, justamente aquel que emprendió, aquel Tano, ¿se acuerdan que se le burlaban los compañeros de colegio, de trabajo, y que le decían, qué barbaridad, aflojá Tano con tanto trabajo porque nos buchoneás a nosotros? Fíjense cómo ese brillo, si logran esa mentalidad, se apaga. Y hubiera sido un empleado mediocre que por él hubieran podido convencer. ¿Se dan cuenta lo que es la importancia del empuje personal? Y eso se lo tenemos que dar a la esperanza esa, se la tenemos que dar nosotros a nuestros hijos. No le podemos negar la posibilidad de desarrollo. Fíjense qué importante que es la preparación en un sistema de educación. Necesitamos gente fértil que vaya a lograr aquellos emprendimientos. Pero bueno, ya ha pasado media hora, qué bárbaro. Vamos a ir a escuchar, Santiago ha seleccionado un tema, no sé si de James Taylor o de Neil Diamond, pero bueno, espero que les guste, hay un espacio publicitario y ya volvemos. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el programa. Este es el tema de Neil Diamond, que no lo conocía, qué lindo. Así que bueno, Santiago me ha logrado descubrir un nuevo tema que no lo tenía de Neil Diamond, me pareció lindísimo. Bueno, y ahí estábamos, ¿no? Tratando de reflexionar, tratando de ver de qué manera podemos hacer para no enfrentarnos, ¿no? Para no pensar en que un bando u otro, sino para tratar de buscar cuál es el equilibrio de las cosas y sí teniendo en cuenta las consecuencias
de los temas, ¿no? Ya sabemos que un pueblo sin educación estamos en el horno, ¿no? Y después también en esta semana, bueno, y me llamó también la atención en este sistema tan agresivo, donde también ahí aparece, en algún momento, apareció algún comentario de la iglesia no apoyando esto. Y me pregunto, ¿cuál es la idea de tratar de dividir esta situación, de pensar eh, cuál es el inconveniente de que haya una universidad para maestros que sea superadora? Nadie pretende cerrar ningún otro instituto, sino simplemente tratar de ver de qué manera logramos capacitarnos más. Hay muchos desafíos en el mundo que hoy tenemos, que va a ser desde el esfuerzo que lo logremos, ¿no? O sea, yo no conozco un país que vaya a poder desarrollarse si no es con algún esfuerzo. Después hubo otra situación también que me llamó la atención, después de aquel bochornoso incidente de Moyano, el Congreso y todas estas cosas de patoterismo sindical, que ahora se le ha iniciado un juicio político al juez Carzoglio, que es aquel que dijo que no tenía que ir preso y que minimizó encima todas las acusaciones que había hecho el fiscal y todas las imputaciones que tenían, que eran todas muy documentadas. O sea, acá no se trata de qué dice el verdulero de la esquina, sino que hay gente que ha trabajado mucho, que ha investigado mucho y que se ha tapado. O sea, es gravísimo la utilización de la justicia para la delincuencia, ¿no? Recordemos también en otro de las aristas de la justicia, cuando dijeron que que el fiscal Nisman se había suicidado, ¿no? Ustedes recuerdan de esto, y que se sostuvo durante tanto tiempo esa locura, hasta que se pudo demostrar que era obvio, porque del día que lo informaron, ya uno sabía que había pasado algo raro, porque ya de arranque nomás empezaron a pisar, ¿no? Entonces era como, pucha, el inconsciente está hablando acá. Y bueno, y entonces estuvimos discutiendo, o en el caso Maldonado, recuerdan, de ese escándalo que llegó hacia un fin de año, creo ya hace 2 años, donde todo un pueblo se levantó y los asesinos, el recuerdo de aquella dictadura y toda una cosa puesta en escena terrible que destrozó a la población argentina, porque claro, desde la inocencia de un pobre hippie que fue asesinado, ¿se acuerdan? Que el cuerpo, el cadáver lo hicieron desaparecer y queremos verlo, queremos recuperarlo y toda esa cosa de puesta en escena de una gente realmente delincuente, que de pronto se demostró con 50 forenses que el hombre se había muerto ahogado. Entonces, fíjense cómo se van tratando de manejar la opinión pública con actos realmente salvajes, porque es peligroso manejar la información de esta forma, ¿no? Entonces, no digo de que una razón absoluta, sino simplemente cada uno de los partícipes de la organización de nuestra sociedad debe hacer responsablemente su trabajo. Y lo que tenemos que tratar de empezar a descubrir y respetar es la verdad de las cosas, no inventar situaciones. Otro tema que apareció en la semana es ese terreno tomado en La Matanza, con de vuelta un muerto, lamentablemente, y entonces toda una situación, a ver quién tiene la culpa, y entonces de vuelta toda una sospecha, a ver cómo pega, quién lo repite, a quién le pagamos para que lo diga. Es horrible vivir en ese sistema. Convivimos en una sociedad con exceso de impulsos y poca reflexión. Seguimos buscando la razón desde una posición de barra brava. Ahora nos preguntamos en algún momento cómo es posible que un país tenga barras bravas y que las barras bravas tomen comisarías y las barras bravas tengan en jaque a todo un pueblo. Nadie se pregunta esto. ¿Cómo es posible? Usted que es una persona de bien, eh,
¿No le resulta extraño que esté cuestionado o limitado en sus movimientos y en sus actos por un grupo de barras bravas? Que si no te reviento, pero ¿es posible eso en un país que más o menos pretenda ser civilizado? Yo creo que no. Entonces, empecemos a ver estas cosas para poder empezar a encarar una cura que va a llevar años, porque todo esto tenemos que cambiar mucha cabeza, porque hace demasiados años que se viene mintiendo y afortunadamente para todos nosotros ahora resulta más fácil explicarlo, porque la torpeza de la mentira ha sido demasiado, ha llegado demasiado lejos. Entonces vemos personajes tremendamente millonarios con orígenes que no lo pueden justificar, ¿no? Recordemos a Néstor Kirchner en su video donde decía que con todo esfuerzo había logrado comprar un terrenito en Santa Cruz, un terrenito en Santa Cruz para hacer su primera casa. Y ahora encontramos a la hija con 6 millones de dólares solamente en una de las cajas fuertes. Así nomás. Ahora, ¿tuvo una actividad privada? ¿Tuvo un desempeño como empresarios o como lo... No, trabajaron para el Estado toda la vida. El intendente, el gobernador, la senadora y después presidentes. Ah, ¿y eso, los sueldos de esos cargos dan para juntar semejante fortuna, más todo su capital? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Es imposible. Entonces, no es que estoy siendo agresivo o atentando contra... No, no, simplemente me cansé de aportar a un sistema que me roba. Entonces, yo quiero luchar a favor de la gente que está necesitando, luchar a favor de la educación para que haya chicos capacitados para un desarrollo conveniente para todos nosotros. Ahora, ¿qué estamos haciendo con la erogación de toda esa plata que tendría que ir a toda esta gente? ¿La vamos a seguir administrando de esa manera? ¿Ahora se administra de esa manera? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué le hacemos tanto lío? ¿Por qué tanto amenaza? ¿Por qué tanta bomba puesta por todos lados? ¿Qué son esas costumbres? ¿Y por qué lo aceptamos? De nuevo, la escena de la matanza con una manga de forajidos de barras bravas corriendo a la policía. Esa escena la vio todo el mundo. ¿Es normal? ¿Se puede mantener a la ley en jaque de esta forma? Entonces, fíjense cómo aparecen situaciones donde uno ya empieza a reaccionar y decir, bueno, pucha, ¿cómo puedo hacer? Y ahí es donde tengo la suerte de poder pertenecer al foro de seguridad de Ayacucho, donde empezamos a tener experiencias que son muy enriquecedoras. Tuvimos la primera reunión esta semana, el miércoles, en el barrio Jardín, con una cantidad de ciudadanos que se presentaron allí y tratamos de combinar cosas y de reflexionar juntos en una armonía linda que se está empezando a formar un fabuloso grupo. Y de pronto, bueno, toda esa angustia de las cosas que uno quiere ya para arreglar, ¿no? Entonces, me gustaría esto, me gustaría aquello, y entonces a veces tomamos esas costumbres de por ahí ir un poquito desbocados, pero cómo aparece la verdad en las cosas, ¿no? Uno de los integrantes del foro contaba que en su barrio había habido situaciones perdón, había situaciones de asaltos y de agresiones y que entonces empezaron a unir y que a partir de esa unión el barrio se tranquilizó y empezó a funcionar todo de otra manera, ¿no? Y que entonces estaban viendo cómo las cosas se podían arreglar. Entonces, digo, pucha, fíjense qué maravilla, ¿no? Cómo a veces uno quiere todo ya, y entonces qué barbaridad, y entonces nos damos manija, y uno incita al otro, y nos ponemos un poquito ansiosos todos, pero de pronto
cuando uno logra tener una cierta reserva, cuando uno logra tener una visión un poquito más distanciada, puede empezar a apreciar estas cosillas, estas joyitas que van apareciendo de la vida, que nos van dando la visión de un camino correcto. Entonces digo, miren qué lindo como a partir de esto que va contando, cómo se ha ido mejorando el barrio, cómo ha ido cambiando, y es simplemente con la participación y con el acompañamiento desinteresado de todos ustedes. Obviamente, sí hay un interés del bien común, que es el mejor de todos, ¿no? Pero no hay nadie que quiera figurar con alguna cosa extra, ¿no? Simplemente, ¿cómo puedo hacer para que mi hogar esté protegido, mis hijos estén protegidos? Y es colaborando, es ayudándose, es acompañando, es estando atento. Yo veo un movimiento feo, bueno, ¿qué está pasando acá? Mirá, tené cuidado acá. Ah, llamemos a la policía, llamamos a esto. ¿Se dan cuenta cómo es hacer el equipo? Entonces, empecemos a entender de que la única salida que tenemos es trabajar en armonía y sin intereses personales. Ese es, yo creo que es el gran secreto. Ahora estamos trabajando en ver cómo son los, que me parece genial esto que nuestro querido intendente Emilio Cordonier está planteando también, la idea de los protocolos de las distintas áreas, ¿no? Cómo podemos contar con las distintas áreas de los distintos lugares. Entonces, la semana que viene, la mesa chica, digamos, del foro de seguridad, nos vamos a juntar el día miércoles con toda la parte de seguridad de Ayacucho, con los comisarios y todo esto, para ver de qué manera podemos colaborar, ¿no? No a ver quién le patotea o quién. No, tenemos un problema. Bueno, ¿hay algún problema que tenemos que acomodar? Sí, bueno, veamos de qué manera podemos aportar algo para que esto funcione mejor. De eso se trata. Puede ser que la peguemos, puede ser que no. Pero bueno, haremos todo lo posible. Esa yo creo la mejor actitud que podemos llegar a tomar. Es empezar a tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda, como padres que nos ha sucedido lo mismo, como empresarios que también nos sucede a diario, y hay mucha gente que se va al tacho, mucha gente que logra progresar, pero siempre respetando al otro y siempre haciendo las cosas con la ley. Tenemos una gran suerte que es una cantidad de ordenanzas y una cantidad de leyes que nos van acompañando. Bueno, el tema es que nos hemos acostumbrado a no cumplirlas. Y entonces ahora tendremos que empezar a revisar todo esto. Es la única manera, porque lo contrario no va a funcionar. Tendremos que encontrar la manera de compartir y de analizar lo mejor de cada sector. Ahora, digamos la verdad, digamos que es necesario la educación, digamos que es necesaria la alimentación, digamos que es necesaria la justicia, que es necesaria la seguridad, que es necesario el orden, que es necesario el amor. Son las cosas que necesitamos todos los humanos. Cuando no tenemos eso nos angustiamos. Y si bien muchas veces no es la agresión física, pero es la agresión intelectual la que nos está atacando. Ahora estamos en estos días con el tema de la agresión a la mujer. Yo creo que es más allá de eso, ¿no? Es la agresión a los humanos. Yo no trataría de dividir tanto las cosas, porque siempre entonces aparece la defensa de, y vamos todos, tipo de nuevo, como Barra Brava, a defender tal o cual principio. Nos tenemos que cuidar todos, somos todos necesarios, y tenemos que lograr algo que sea superador. Eso yo creo que es lo importante, y tratar de ver de qué manera podemos mejorar aquello que ya tenemos, pero es con esfuerzo, es con ganas.
Ahora la semana que viene, en este sábado, había querido acompañarme el doctor Manuel Campos Carles, pero justo cuando ahora podía él, yo no pude por este tema del evento familiar. Pero la semana que viene ya quedamos en encontrarnos allá en el estudio y hacer un programa sobre el tema del género, ¿no? Y bueno, y me parece que es un tema que hay que tratarlo, pero con respeto, sin la cosa tendenciosa, empezar a analizar, sin ponernos con una verdad absoluta, pero sí empezando a hablar con cierta lógica, ¿no? No con fanatismo. Yo creo que hay mucho sector que está desesperado porque va a haber que empezar a cumplir con una ley que no quieren cumplir, y entonces tratan de buscar la manera de desestabilizar, ¿no? Entonces empiezan las bombas, empiezan los conflictos, cada vez más despelotes, y no sé si es bueno, porque eso no habla bien de la Argentina, ¿eh? La semana que viene tenemos el día viernes y sábado la reunión del G20 con los principales presidentes del mundo. Y la verdad que es una invitación muy importante, ¿no? Se viste de gala la Argentina porque recibe a las potencias mundiales, ¿viste? No es chiste esto. Entonces, ¿qué vamos a hacerle? Conventillo, entonces le hacemos la contracumbre, y entonces los derechos y los derechos de todos los que están cuestionados, ¿no? Que están presos, son personajes realmente que han hecho visiblemente cosas irregulares, ¿no? Y la verdad que no está bueno jugar con la esperanza y con la buena fe de la gente. Hay que tratar de... Porque esto tiene consecuencias después realmente graves, ¿no? Porque la gente se vuelve desconfiada. Es como pegarle, en el fondo, no es agresión física, sino es agresión mental, que es lo peor de todo, ¿no? Cuando se especula con el otro, cuando se lo toma de idiota, entonces, qué barbaridad, y si vos no entendés esto, entonces, claro, lo que pasa es que te tienen dominado, entonces todos sospechamos, y la intención debe haber sido tal o cual cosa. Y realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde creo que la mejor manera de poder enfrentar este momento es tratando de pensar en el bien común, en principios del amor, en principios de de cómo se logra algo lindo, ¿no? Algo bueno, no sé, desde una quinta de verdura, cómo se logra, y con esfuerzo, sacándole los yuyos, atendiéndola, regándola, y sí, y es la única manera, y si no, se ganan los yuyos, no se regó, se murió todo, y ya está, y no hay quinta. O hay quinta o no hay quinta. Y la quinta, ¿cómo se logra? Con trabajo y con esfuerzo. No hay otra manera. Entonces, nosotros queremos que las cosas anden sin hacer el esfuerzo. Y es imposible. Pero, claro, los delincuentes de la política eso no lo quieren decir. Entonces, tratan de ver de qué manera se confunden para, o confunden al público para poder delinquir. Y ahí estamos en el horno. Entonces salen asesinatos, salen violaciones de situaciones que después terminan en cosas extremas, ¿no? Como Bolsonaro en Brasil, que ahora estamos en la otra punta, ¿no? Y la verdad es que no está bueno eso. Entonces, ¿cómo ponemos un límite? ¿Es bueno robar? Y no, entonces no se puede robar. No, pero en realidad, no se puede robar. Entendámoslo, porque si no, estamos en el horno. Bueno, señoras y señores, se me fue el programa, así que espero que haya sido de su interés. Tratemos de trabajar en conjunto, ya le digo, me parece que lo del foro de seguridad está funcionando muy lindo. Ayacucho dice no la droga, se está trabajando en cosas muy positivas, la ONG Vida también. Hay muchos valores en Ayacucho que realmente son de destacar. Tendremos que pensar en poner un poquito más de atención en esa opinión fácil por ahí. Me parece que eso sería una linda tarea para esta semana. Bueno, les mando un abrazo grande, que tengan un lindo fin de semana, un abrazo al gallego que debe estar por allí,
Y bueno, Santiago, muchísimas gracias y FM88 también. Así que será hasta la próxima. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego.